es el único digno de toda gloria, Señor. Dios sobrenatural. Sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Eres el único Dios sobrenatural. Sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, 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 sobrenatural. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo para poder
meditar juntos en la palabra del Señor. Y el día de hoy quisiera poder examinar junto con ustedes la historia y la vida del rey Josías, que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, y también en el libro de Crónicas. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante, la palabra dice lo siguiente: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años de edad, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. La palabra nos muestra que Josías asumió el reinado de Jerusalén cuando tenía tan solo 8 años de edad. ¿No? Podemos imaginarnos este contexto: a un niño de tan solo 8 años de edad asumir el reinado de Jerusalén. Quizás pueda sonar algo como que descabellado o algo de pues, ¿cómo un niño no va a asumir el reinado va a ser rey de una nación? Y la palabra nos muestra que es Dios el que pone a Josías en este reinado. Y vamos a ver que es Dios el que pone y el que quita. La palabra nos muestra a reyes y autoridades. Así que Josías estaba en el trono a esta temprana edad. Eso nos llama también a poder meditar y poder ver que los padres tienen esa tarea de poder instruir a sus hijos en los caminos del Señor de temprana edad. Y vemos cómo un niño de 8 años puede ser utilizado por Dios para esta obra. Porque Dios puede utilizar, así como a una persona muy mayor, también puede utilizar a un niño. Y vemos en esta historia a un niño de 8 años que asume el reinado. Dios permite esto. Dios es el que pone a los reyes y quita a los reyes, como lo dice su palabra. Y a esta edad Josías asume el reinado. Pero en el versículo 2 nos dice algo interesante, y es que la palabra nos muestra, si uno lee Segunda de Reyes, lee los capítulos anteriores, verá que los reyes que lo antecedieron, como Manasés o su padre Amón, dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero en el versículo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 22, la palabra nos muestra que Josías dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor y no se apartó, dice, ni a izquierda ni a derecha del camino de Dios. ¿No? La palabra nos muestra que se mantuvo en el camino de su padre David, en los caminos de Dios. Y es interesante porque a tan temprana edad Josías empezó a seguir una línea, empezó a seguir el camino de Jehová. Y la palabra nos muestra en los versículos siguientes, dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué está pasando acá? A los 18 años, el rey
del rey Josías, la palabra nos muestra que manda a Safán, a su escriba Safán, manda a que pueda recolectar el dinero que había en el templo y que pueda pagarse a las personas para que puedan reconstruir o puedan tapar algunas grietas que se estaban dando en el templo, en la casa del Señor. Y en esta tarea, el sumo sacerdote de aquel tiempo, Hilcías, en el versículo 8, le dice a este escriba Safán, le dice: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Es interesante lo que le dice este sumo sacerdote al escriba Safán. Le dice que había hallado, que había encontrado el libro de la ley de Jehová en la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el libro de la ley, al parecer, se había extraviado. No lo tenían a la mano, estaba como que escondido dentro de tantas cosas que se habían colocado en la casa del Señor. Vamos a ver más adelante, la palabra nos muestra que anteriores reyes habían hecho de la casa del Señor, del templo del Señor, habían levantado ídolos y habían levantado altares a otros dioses. Era un caos. Y en eso el sumo sacerdote le dice a este escriba: he encontrado el libro de la ley, ¿no? Y lee, dice la palabra que Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. La pregunta que haría, o lo que me llama a reflexionar, ¿es posible que se pueda perder el libro de la ley de Dios, su palabra, de la casa de Dios? ¿Será posible eso, hermanos? ¿Será posible que la palabra de Dios pueda extraviarse o pueda estar escondida dentro de la misma casa de Dios, dentro del mismo templo de Dios? ¿Será posible eso? La palabra nos dice que al parecer esta palabra estaba escondida o se había extraviado, porque el sumo sacerdote dice: lo he encontrado. Haciendo un paréntesis o llevándolo a nuestro tiempo, hermanos. La palabra nos muestra que somos templo de Dios. Que somos templo de Dios. Y la pregunta que haría al leer este versículo, y es la pregunta que me hago a mí mismo, es: si la palabra nos dice que somos templo de Dios, ¿será posible que dentro del templo de Dios podamos tener escondida o extraviada la palabra de Dios? ¿Será posible, hermanos, que hayamos extraviado, perdido la palabra de Dios? Quizás muchos dirán: no la he extraviado. La palabra sé dónde está la Biblia. La Biblia siempre está al costado de mi cama. Pero no me refiero a la ubicación física, sino me refiero a: estamos meditando en la palabra, estamos permaneciendo en la palabra, o lo hemos dejado a un lado, lo hemos ocultado de nuestras vidas. Dios nos llama a poder permanecer en su palabra, a no extraviar su palabra, sino a meditarla de día y de noche, y no con el objetivo de llenarnos de conocimiento, sino de mantener una relación con Él. Porque a medida que permanecemos en su palabra, tenemos una comunión con Dios. Y como sabemos, su palabra es viva y eficaz. Y su palabra es la que va a transformar nuestro corazón. Su palabra es la que va a empezar a
a transformar nuestra vida. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos muestra que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, versículo 23, perdón, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice que la palabra de Dios nos lleva a poder renacer de nuevo. Así que debemos darle, hermanos, más que la importancia del caso, la necesidad del caso, porque es por su palabra que podemos volver a nacer de nuevo. Y la palabra nos muestra en esta historia que estamos leyendo que el sumo sacerdote Hilcías dice, he encontrado la ley de Dios. Lo he encontrado. Y es por eso que me llama a reflexionar si tenemos la palabra de Dios hoy en día en nuestro corazón, si está siendo atesorada o está siendo dejada o ocultada en un lado. Pero sigamos con la historia. Versículo 9 dice, viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey Josías y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. El libro de la ley de Dios que había encontrado este sumo sacerdote. Y vamos a ver a continuación cuál es la reacción de este rey Josías al escuchar la palabra de Dios. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todos los que nos fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, Adbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Tibba, hijo de Abas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciensos a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha extendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos
dieron al rey la respuesta. ¿Qué pasó, hermanos? El rey Josías escucha la ley de Dios que había encontrado el sumo sacerdote en el templo. Y al escuchar la ley de Dios, la reacción que tiene Josías es rasgar sus vestiduras e mandar emisarios a consultar a un profeta de Dios sobre lo que él había escuchado. Y el profeta confirmó la palabra de Dios, confirmó el juicio de Dios que iba a venir sobre el pueblo de Judá porque habían desobedecido la ley de Jehová, porque se habían apartado de sus caminos, porque habían levantado otros dioses. Si uno sigue leyendo la historia en los siguientes capítulos, nos daremos cuenta cómo Josías empieza a sacar muchas cosas del templo que anteriores reyes habían instaurado. Y lo que dice la profetisa es que la palabra de Dios se iba a cumplir, sí o sí, que lo que Josías había escuchado de esta ley se va a realizar. Pero hay algo interesante que menciona en el versículo 19, y es que esta profeta le dice a estos emisarios que envió Josías, que luego transmitieron esta información a Josías, dice que le dice que en versículo 19, y tu corazón se enterneció. En otras versiones dice que su corazón de Josías, al escuchar la palabra de Dios, fue que su corazón se conmovió y se humilló, dice. Josías, al escuchar la palabra de Dios, su corazón fue llevado a conmoverse y a humillarse. Dice esa palabra que rasgó sus vestiduras. Cuando uno rasgaba sus vestiduras en ese tiempo, era señal de dolor, era una señal de luto, de las cosas por lo que iba a acontecer. Y la palabra nos muestra que Josías tuvo un arrepentimiento sincero. En el versículo 19 nos dice la palabra: cuando oíste lo que yo he pronunciado contra tu lugar y contra tus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, dice, y lloraste en mi presencia. Hay una coma, dice, no solamente te vi. Dios no solamente vio lo que hizo Josías cuando escuchó la palabra, sino la palabra dice también que también yo te he oído, Josías, dice Jehová. Hermanos, la palabra de Dios, la palabra que escuchó Josías, lo llevó a una humillación y lo llevó a un arrepentimiento genuino. El juicio de Dios no iba a cambiar, se iba a dar. Pero Josías fue movido a arrepentimiento. Cuando escuchó la palabra de Dios, cuando escuchó la ley de Dios, Josías fue llevado a arrepentimiento, ¿no? Y la palabra lo dice en el versículo 20, que por lo tanto, dice, por lo tanto, después que Dios a través de la profeta menciona cuál fue la reacción de Josías, por lo tanto, dice, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Dios libró a Josías de no ver todo el mal, todo el juicio que Dios iba a traer sobre esta casa. La palabra nos muestra más adelante el juicio de Dios en
sobre Jerusalén y cómo fueron reportados, fueron conquistados por otra nación, Babilonia, y empieza otra era. La palabra, Dios guardó a Josías de no ver esto que iba a acontecer. Hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, porque es su palabra, y entendemos que es su palabra, y reconocemos que es su palabra nos tiene que llevar a un arrepentimiento, a verlo a Él y ver nuestra condición, a un arrepentimiento genuino. Nuevamente, la palabra no tiene que llenarnos de conocimiento, sino la palabra tiene que transformar nuestro corazón. Entendemos que es un proceso, entendemos que la obra es de Dios, pero somos llamados a poder permanecer en su palabra. Somos llamados a no olvidarnos su palabra, a no dejar su palabra. Si verdaderamente somos sus discípulos, debemos permanecer en su palabra. Y su palabra es tan poderosa como aquella espada de doble filo, la única que puede penetrar el más duro corazón. Y Josías fue movido al arrepentimiento, recibió la palabra con humildad. En Santiago capítulo 1, versículo 21, la palabra nos muestra, nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La Biblia nos muestra que debemos recibir con mansedumbre, dice. Debemos recibir con humildad la palabra, no con altanería, ya lo sé todo, ya escuché esta historia muchas veces, o ya he escuchado este versículo varias veces, siempre es lo mismo, ya me la sé de memoria. Sino la palabra nos dice que debemos recibirlo con mansedumbre, con humildad, porque la palabra de Dios es la única que puede salvar vidas, la que puede cambiar corazones, hermanos. La historia continúa y la palabra nos muestra en el capítulo siguiente cómo Josías reúne a todo el pueblo, desde pequeños a grandes, y lee esta ley de Dios a todo el pueblo, y decían hacer un pacto de poder mantenerse firme en la ley, con toda su mente, con todo su corazón. Les animo a que puedan continuar leyendo la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tiene vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que tu palabra pueda ser real, Señor, y pueda ser vivida, Señor. Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos de tu palabra, a no desechar tu palabra. Por el contrario, Señor, ayúdanos a poder recibirla con mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra pueda ser entendida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir, Señor, tu palabra. Sabemos que este mundo está lleno de muchas cosas, Padre. Sabemos que este sistema está lleno de muchas cosas que tratan de desviar nuestra mirada, nuestra atención en muchas cosas. Pero solamente una cosa es necesaria, y es poder oír tu palabra, Señor. Es tu palabra el refrigerio de nuestros huesos. Es tu palabra la que trae paz, Señor, en medio de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Ayúdanos, Padre Santo, a poder permanecer en tus caminos, a poder permanecer en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.